Estamos para hablar de este tema y de varios otros temas que tienen que ver con los municipios, con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. Mauro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Iván, muy buenas tardes. Y con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Germán, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Partamos por este asunto de la seguridad. En fin, ¿cómo lo están viviendo ustedes en la primera línea de la relación con la ciudadanía? ¿Y de qué manera pueden reaccionar frente a cosas como la que ocurre en Maipú, Mauro? La situación de Maipú es una desgracia, por cierto. Y evidentemente enviamos las condolencias a las familias, a los seres queridos, que una tragedia, una niña de 10 años. Hace semanas escuchamos una niña de 3 años en San Bernardo. ¿Cuántos niños, cuántas niñas más faltan para que de verdad entendamos la gravedad de lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país? Los alcaldes, estoy seguro que el alcalde Codina comparte conmigo que esto nos toca vivir todos los días. Y la sensación de urgencia de actuar, y sobre todo la presión con los municipios es gigantesca. Y los vecinos se aburren de que el municipio le diga, no, es que esta culpa lo tienen las policías, la tiene el Poder Judicial. ¿No pueden hacer nada los municipios? Podemos hacer cosas. ¿Sí? Y en Cerro Navia, le agradezco también públicamente al alcalde Codina que fue a Cerro Navia, donde por 30 años funcionó una casa narco. Pero no era una casa que supuestamente, no, allanamiento tras allanamiento, ocurría todos los días, matiné, vermut y noche. Todo el día traficando drogas. Y hoy día ahí, gracias al trabajo de la Fiscalía Centro Norte, de un tribunal del 5º juzgado de garantía y del trabajo de los equipos municipales, funciona una base de seguridad. Y por fin lo que los ciudadanos perciben es que se rompe una pequeña cadena. Estamos viendo del traficante pequeño, por cierto. Pero el mensaje que les queremos dar a todos los traficantes es que se acabó. Vamos a ir por sus casas. El Estado les va a quitar sus casas. ¿Por qué digo el Estado? Porque el fiscal nacional que fue a la comuna dijo algo muy importante. Vamos a hacer una instrucción general para que todos los fiscales en el país que tengan casos de drogas hagan lo mismo que en Cerro Navia y no sea una excepción. Por tanto, en Puente Alto, en Lo Espejo, en La Pintana, donde estén hoy día existiendo casas que le quitan la seguridad a los vecinos, terminen, basta. Entonces, traficante, si tú hoy día estás vendiendo droga en tu casa, termina con eso. Porque al allanamiento, cuando el tribunal pida el decomiso de eso, va a ser entregado a los municipios. No podemos demorar 1 año, 2 años, pero ya está bueno ya. Eso es lo que va a pasar. Y la gente espera hoy día respuestas, no más explicaciones. Y de verdad, termino con esto. Cuando el presidente llama a dejar las mezquindades, yo creo que sí. Las mezquindades del oficialismo y las mezquindades de la oposición. El problema de seguridad hoy debe ser enfrentado con unidad. Germán Codina. Mira, yo primero agradezco las palabras de Mauro, reconociendo que fui a Cerro Navia. De hecho, fui el único alcalde de mi sector que estuve allá, porque creo que uno debe trabajar justamente de manera transversal. Hay un problema que hoy día destruye no solamente los barrios y el tejido social, sino que está minando la confianza en la institucionalidad y que puede también dañar la democracia. Cuando tú ves las encuestas que dicen que a la gente casi que le da lo mismo, ¿ya?, a un grupo cada vez más importante de si estamos en democracia o no, creo que evidentemente la democracia está al debe en el combate a la delincuencia. Y en ese sentido creo que hoy día estamos viendo el resultado de un sistema garantista que lamentablemente ha sembrado tanta impunidad. Y por ejemplo, quiero mencionar algo. Artículo 104 del Código Penal. Para efectos de la reincidencia, por ejemplo, homicidios, ¿ya?, tratándose de crímenes, solamente aquellos que hayan sido cometidos los últimos 10 años. ¿Por qué lo menciono? Estas son cosas que tiene que cambiar el Congreso. No puede ser que, por ejemplo, un homicida, después que pasaron 10 años, no pueda ser considerado como un agravante que haya cometido un homicidio hace 15, por ejemplo. Son detalles que hacen que la puerta giratoria siga funcionando en nuestro país una y otra vez. Y lo otro que es muy importante de abordar es que hay una tremenda atomización en el combate a la delincuencia. Yo veo con muy buenos ojos, creo que hay una gran disposición, por ejemplo, del subsecretario Monsalve. Nos ha convocado a actividades en La Moneda. Sin embargo, si de verdad no entendemos que tenemos que ir un paso más allá y salir de la perspectiva más defensiva desde el Estado e ir a la ofensiva, mira, por ejemplo, Raúl Soto, mira, ni siquiera es de mi color político. Me llamó por teléfono. ¿Ah? ¿El diputado del PP? El diputado Soto. Me llama por teléfono y me dice: oye, Codina, te escuché hablando de una visión bien integral sobre el tema de la delincuencia, de cómo enfrentarla. Me gustaría que opines sobre este proyecto de ley que quiero sacar adelante, a ver si te sumas también con otros alcaldes. Aprovecho para pasarle el dato. Está sacando adelante un proyecto que me parece sumamente interesante. Hemos hablado, algunos alcaldes, de infraestructura crítica para que, por ejemplo, en el aeropuerto, que robaron 13.000 millones de pesos hace un tiempo atrás, ¿ya?, y no existía la posibilidad de detener a esos delincuentes. Recordemos que muchos de ellos siguen escabullidos de la justicia. Terminales de buses, zonas públicas, mall.
Y hay otros que dicen estado de excepción para toda la región metropolitana. Él está buscando una cosa que yo planteé también en algunos medios, de buscar un punto intermedio. Mejoremos la redacción de... mira, y traía un torpedo, perdón. ¿De qué? ¿De infraestructura crítica? De infraestructura crítica. ¿Ya? Toda zona urbana o rural que requiera oportuna y especial atención por los problemas de seguridad ciudadana. Y con eso abrir infraestructura crítica. Para las Fuerzas Armadas. Abrir infraestructura crítica para que en algunas zonas donde hemos visto que hay delincuentes que tienen material de guerra, que tienen granadas, que tienen fusiles de guerra, no le pasen por arriba a la acción de carabineros que está con un revólver o una pistola, ¿ya? Y aquí hay que generar una fuerza de élite que pueda contener a esa delincuencia del narco que lamentablemente ha ido penetrando con mucha fuerza. Miremos lo que acaba de pasar en Ecuador. Tenemos que poner las barbas en remojo y evitar que Chile avance por la senda equivocada y terminemos con algo similar en unos años más. Alcalde Mauro Tamayo, hay muchas propuestas, hay muchas proposiciones, muchas de ellas vienen de los alcaldes y algunas son como un proyecto de ley o algún tipo, o una cosa como la participación de las Fuerzas Armadas, pero hay otras que son de política más nacional, como un estado de emergencia o el uso de un presupuesto extra para el Estado, en fin. ¿Cómo ve esa proliferación de proposiciones de parte de los alcaldes y cómo filtrar cuáles son más serias, cuáles son menos serias, cuáles son ya derechamente populistas? Mira, yo creo que tenemos que extremar el argumento. Cuando estábamos en pandemia, había muchos alcaldes, también está eso, que pedíamos cuarentena en la región metropolitana. ¿Se acuerdan que era solo dividido por comunas? No. Claro. Siempre en situaciones de emergencia, cuando no somos capaces de enfrentar de forma correcta, tenemos que extremar el argumento, aumentar. Si después nos pasamos de largo, bueno, retrocedemos un paso, pero hoy día muchas voces dicen, no, mira, lo de Ecuador, como decía el alcalde Codina, es algo muy lejano, no nos podemos comparar. Siempre nos podemos comparar. Nosotros tenemos hoy día una alerta real, lo que está ocurriendo en otros países. ¿Cómo vamos a no considerar, cómo vamos a cerrar los ojos, cómo no vamos a tomar hoy día acciones? Y evidentemente yo lo he planteado en distintos espacios. Primero, bajar un cambio. No puede ser que las autoridades políticas de distintos sectores gastan horas y horas en criticar, en pedir renuncias, en acusaciones, que finalmente no conducen a nadie. Si algo la ciudadanía nos está diciendo a gritas es que respondamos al sentido común. Yo me reúno con organizaciones todas las semanas y la gente sale a las 4 de la mañana a tomar la micro y son asaltadas en el paradero, cuando suben a la micro, cuando llegan. O sea, esa sensación de no saber si vas a llegar a la casa después de la pega es una realidad. Entonces, no podemos condenar a la gente a su suerte, que resuelvan. La primera obligación del Estado, a cualquier nivel, es garantizar la seguridad. No lo estamos haciendo. Y es por eso que apuremos el tranco muchas veces. No, más recursos, más proyectos de ley. Con lo que tenemos hoy día, actuemos. O sea, hoy día se requiere permitir que los militares al menos custodien infraestructura crítica, al menos terminales de buses, grandes lugares de aglomeración de personas. A usted no lo complica, porque siempre dicen que la gente más de izquierda tiene un complejo con eso. Pero Iván, si este proyecto de ley lo promovió este gobierno de la infraestructura crítica, entonces, ¿cuál es el problema de liberar recursos? Hoy, de la comuna de Puente Alto, de Cerro Navia, de Los Prados, sacan carabineros para llevarlo al litoral central, por las altas aglomeraciones. Comisarías que ya están mermadas, disminuye aún más. Si cuando la gente llama a carabineros y no contestan, no es porque están jugando taca-taca, es porque no hay carabineros. Entonces, ¿cuál es la iniciativa? ¿Por qué, al igual como se hizo por el proceso constitucional, un grupo de expertos de forma transversal, nos ponemos de acuerdo en el actual marco, más proyectos y cuántos más se necesitan? ¿Cuántos proyectos más? Hoy se requiere actuar. Germán Codina. Mira, es que también ahí hay algo que es sumamente importante y hemos visto diagnósticos tras diagnósticos y yo siento que de alguna manera tenemos un problema sistémico, va más allá del gobierno de turno y en esto también seamos francos, porque aquellos que te digan que no se hace absolutamente nada, también lo considero injusto, porque yo sí veo los esfuerzos que hay de carabineros, de la fiscalía, del municipio, del gobierno central. O sea, el problema que tenemos es muy serio, es un problema estructural. Por ejemplo, en Chile tenemos 770 y pocos fiscales, ¿ya? Resulta que cuando se creó el Ministerio Público, se creó pensando en que iban a tener 800 causas por fiscal. Hoy día cada uno de ellos tiene 1.700 en promedio. Es decir, el doble. Es decir, aunque tú financies un Ministerio Público completo en paralelo, ¿ya?, no vas a dar abasto para responder según lo que habías estimado que debías responder. En segundo lugar, el defensor penal público, el que defiende al imputado, tiene libertad de ejercicio de su profesión fuera de lo que hace para el Ministerio, para la Defensoría Penal Pública. El fiscal tiene dedicación exclusiva, ¿ya?, y además tiene que construir casos. Entonces, realmente es tan garantista el sistema
que finalmente si un abogado tiene que tomar la decisión de a dónde se va a instalar, probablemente va a elegir ser defensor de los imputados, de los delincuentes en muchos casos, ¿ya? En vez de ir a defender a la ciudadanía, porque el sistema lamentablemente está mal elaborado. Y más encima la carrera funcionaria termina el 2025 porque se hizo por 10 años. Entonces esos fiscales hoy día, pongámonos en su lugar. Hoy día debe de haber incertidumbre. Yo no tengo una confirmación de eso porque claramente ellos no van a salir a vociferarlo. Pero seamos realistas. Si la carrera funcionaria es hasta el 2025, ¿tú crees que si ya estamos en el 2024 no hay posiblemente algunos fiscales pensando cuál va a ser su proyección profesional en los próximos 10 años y si es que no tienen que abandonar la institución? Entonces, de verdad, estas son las cosas urgentes que tiene que resolver el Congreso. Estos son temas legislativos sumamente importantes. Si no, lo que nos va a suceder es lo que terminó pasando en México, lo que terminó pasando en Ecuador. Es ahora que hay que solucionarlo con urgencia. ¿Mauro? Oye, pero para eso, primero, de verdad, bajemos un cambio, tomemos acuerdo, avancemos urgente, gastemos el financiamiento. O sea, ¿cómo es posible que en seguridad nos demoremos la vida en tener mayores medidas de seguridad para los funcionarios, pero también para los ciudadanos? Entonces, de verdad que no se percibe la urgencia. Los narcos no van por mercado público a comprar armas. Nos piden 3 cotizaciones, las adquieren en el instante. Y el Estado se demora 1 año, incluso 2, para adquirir equipamiento para la policía, para los carabineros, para el equipo de inteligencia. Eso no puede ser. Por eso, infraestructura crítica. Segundo paso, un estado de excepción acotado, que permita agilizar el gasto público. Si el presupuesto aumentó, la última discusión legislativa aumentó como no había aumentado nunca. Entonces, una especie como de alerta sanitaria, un símil de la alerta sanitaria. Hoy tenemos una situación de emergencia. Actuemos en conformidad, no podemos estar actuando como en normalidad, de verdad. Con transparencia, revisando, enviando a la Contraloría lo que tú quieras. Pero no podemos estar enfrentando la mayor crisis de seguridad que hemos enfrentado como país hoy día como si tuviésemos normalidad. ¿Le suena la idea de un estado de emergencia acotado? ¿Con fines presupuestarios, por ejemplo? Yo creo que la línea, probablemente, a ver, lo mencioné también cuando salió la idea del estado de emergencia. El estado de emergencia es bueno en el sentido administrativo, que te permite justamente acelerar procesos. Porque sí me parece escandaloso que cuando se anuncia el Calle Sin Violencia, en cuanto, por ejemplo, a traspasar recursos a los municipios para hacer inversión, resulta que la mayoría de los municipios no ha recibido los recursos porque los proyectos van y vienen, porque hay que cambiarle una coma, en el fondo la permisología de la inversión en seguridad, ¿ya? Sin embargo, también hay que reconocer que había otros parámetros del Calle Sin Violencia, por ejemplo, los patrullajes, y esos patrullajes sí se han estado realizando. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, no es que todo el Calle Sin Violencia no funcione. El problema es que la inversión que iba a hacer el Calle Sin Violencia a través de los municipios no ha llegado y lo han declarado alcaldes de todos los colores políticos. Ya, lo que pasa es que cuando se pierde plata también ponemos el grito en el cielo. Sí, se está muy bien que sea con los controles necesarios, pero el tema tiene que ver aquí con que lamentablemente el estado de emergencia, yo creo que lo que habría que hacer en realidad y lo concreto es lo que se está planteando un estado de infraestructura crítica mejorada. Porque la infraestructura crítica, como se orientó en su momento para, por ejemplo, plantas eléctricas, de agua potable, etcétera, lo que hay que hacer es que el presidente de la República, en el uso de sus facultades, ¿no es cierto?, y como máxima autoridad, ¿ya?, pueda plantear un estado de infraestructura crítica mejorada, como lo que está saliendo en este proyecto de ley que se está levantando, del cual yo también soy, ¿no es cierto?, partícipe, colaborando con ideas, porque de verdad tenemos que salir del marasmo de creer que esto se va a seguir solucionando actuando de la misma manera. Entonces, mejoremos y apoyemos al Ministerio Público para que puedan hacer mejor la pega, ¿ya? Evitemos lo que les mencionaba recién de el problema de que las reincidencias, ¿ya?, y no se consideren agravantes. Porque otra de las cosas que he dicho es, ¿por qué por 2 años, por ejemplo, no se hace un proyecto ahora ya para quitarle la discrecionalidad a los tribunales para estar considerando atenuantes frente a ciertos delitos? ¿Por qué? Porque lo digo porque muchas veces... ¿Cómo es esa idea? Mira, los tribunales te dicen a ti, si tú conversas con un juez de la República, ¿ya? Y ellos cuando hacen sus declaraciones, nosotros aplicamos la ley como está. Claro. ¿Sí? ¿Ya? Una de las facultades que tienen, discrecionales, que evalúan según los antecedentes, ¿ya?, es razonable, para Estado de Derecho, jueces, para eso es el Estado de Derecho, ¿ya?, pues, normal, en una circunstancia normal, pero ya estamos entrando en una emergencia de seguridad. Yo digo que lo que habría que hacer es restringir la discrecionalidad que puedan tener esos jueces mientras se soluciona la crisis, no sé, 2 años, para considerar frente a ciertos delitos
atenuantes, delitos graves, delitos violentos, de sangre, etcétera. ¿Me entiendes o no? Entonces, ¿Para el efecto de establecer medidas cautelares o para... medidas cautelares, por ejemplo? Ya. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque de verdad que lo que creo que hay que hacer es restringir al mínimo la posibilidad de que el delincuente eluda la justicia. Es escandaloso que hoy día muchas comisarías de Chile reporten en los stop, que son reuniones mensuales entre los comisarios, el gobierno, los alcaldes, que el 100% de los detenidos ya habían sido detenidos con anterioridad y que tenían antecedentes. Es decir, señores, el sistema de condena hace agua y eso hay que modificarlo. Ya, pero, en torno a eso, efectivamente, se puede mejorar cualquier norma, por cierto, pero si el Congreso fue capaz en horas, ¿se acuerdan cuando la democracia cristiana incluyó mal a candidatos al Congreso? Sí, hace como 20 años. En horas 2001. son capaces de sacar una ley. ¿Qué más? O sea, hoy día estamos viendo una niña de 10 años muerta. ¿Cuántos niños? ¿Es cuando sean nuestros hijos? ¿Cuando sean hijos de diputados, hijos de alcaldes? ¿Qué estamos esperando, de verdad? Porque si una niña de Maipú tiene menos peso, entonces, de verdad, ¿yo qué quiero pedir? El Congreso tiene las posibilidades, el legislador, el Ejecutivo. Basta por la pelea, chicas, porque esto no da para más. ¿Pero usted estaría de acuerdo en restringir las facultades de los jueces, por ejemplo? Los jueces solo obran en base a lo que pueden hacer. Y, evidentemente, seguir metiendo gente a las cárceles. Iván, hoy día se requieren 7 cárceles adicionales solo para que puedan existir los actuales presos. 7 cárceles más. Entonces, el gobierno anuncia la de Talca, súper bien, pero faltan 6 más. Entonces, se requiere de verdad revisar el sistema penitenciario, porque una cosa es meter, y una de las claves de Ecuador es meter gente, endurecer el código penal, meter gente, y al final son universidades del crimen. El alcalde Carter proponía esta semana una cárcel en una isla. Pero para eso, Germán, pero se requiere financiamiento, ¿verdad? Sí, pero solamente déjame para que la gente también entienda como una especie de confrontación de también algunas posturas. Mira, estoy de acuerdo. ¿Sabes cuál es el problema? Que ¿por qué vamos a condenar a la gente honesta y trabajadora a tener que bancarse a ese delincuente porque resulta que no hay espacio en la cárcel? Lo que hay que hacer es entonces invertir en mejorar las cárceles de manera, ¿no es cierto?, como corresponde, y además para que se rehabilite, pónganle los inhibidores de señal a las cárceles para que no se siga gestionando el crimen organizado desde las cárceles. Entonces, solamente decir que entendiendo y también creyendo profundamente en la prevención social, porque de hecho como alcalde, uno de los primeros proyectos que instalé en la comuna fue la extensión horaria en todos los colegios, con actividades deportivas, artísticas, culturales, para que los chicos tuvieran la oportunidad de no quedar desde las 3 de la tarde a merced de los delincuentes en la calle, mientras sus papás trabajan o tienen otras actividades. Entonces, lo que te quiero decir es, creo profundamente en la prevención, creo en el valor de las actividades deportivas, en el desarrollo personal de las personas, ¿ya? En darles inversión también para los fondos semilla para emprender. Ok, perfecto. Ya invirtamos también en cámaras. 2.000 cámaras de seguridad estamos instalando en Puente Alto hoy día para que la gente monitoree desde su celular si ve algo riesgoso cerca de su casa. Entonces, ¿qué te quiero decir? Con todo eso, que estoy a favor de la prevención, perdón, no vamos a dejar de castigar al delincuente que se merece la cárcel simplemente diciendo, oye, no, es que no tenemos las cárceles suficientes. Ahí creo que tenemos un problema también de que hay que asumir esto con sentido de urgencia. Sentido de urgencia que siento que lamentablemente por la atomización que hay en esto, todos echan las culpas unos a otros, nadie le pone cascabel al gato. Pero usted no estaba proponiendo que, o sí. No, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con tu tesis. Dejar afuera a delincuentes. Pero partamos también resolviendo el otro tema. ¿Por qué? No podemos. ¿Cuál otro? Que hoy día tenemos universidades del delito en cada una de las cárceles. Estoy de acuerdo. Yo estoy, pero yo. Ahora, pero tenemos otro problema. Tenemos más presos que nunca, hay muchas más prisiones preventivas, hay muchos extranjeros presos y la crisis de seguridad sigue igual, digamos. Así es. Entonces, ¿será la solución? Parece que no, digamos. Mira, a los problemas complejos no hay una sola solución, ¿verdad? Sino que hay que ir buscando varias, pero tenemos que actuar y de verdad asumir con la mayor gravedad posible. Yo creo que esa sensación de urgencia, cuando tengo un paciente que se está desangrando, tengo que actuar en ese momento. No puedo estar cambiando de cirujano a cada rato, tengo que actuar rápido, contener la hemorragia, salvar la vida. Y yo creo que nuestro país, que estoy seguro que toda la gente que está acá, la gente que está en sus hogares, ama. Y queremos cuidar, efectivamente no estamos a la altura. Las autoridades públicas hoy día no estamos a la altura del desafío y por eso que se requiere de verdad entenderlo con humildad, dejar la soberbia, la mezquindad que estamos actuando. Y me sumo a, yo creo que no hemos sido capaces de hacer lo suficiente. Logramos erradicar una casa narco. Yo llevo 7 años de alcalde, no lo pude hacer antes. Pero se requiere decisión, actuar con urgencia, con sentido de realidad, y eso no lo estamos haciendo como país. La gente espera más de nosotros. Sí, Mauro, yo en eso, bueno, nuevamente te reconozco, yo siempre trato de
de salir de las chimuchinas políticas, porque de verdad que lo que tú estás diciendo es sumamente importante. El fiscal nacional nos dijo el otro día, nosotros en la reunión, voy ¿no es cierto?, a avalar esto que están haciendo. Y te acuerdas que yo le dije una cosa al fiscal, ahí delante de todos los alcaldes y todos los testigos. El problema serio que tenemos es que ya cuando se constituye una casa narco en una población, es porque también se está fracasando en la prevención, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, considero muy valioso esto porque son señales y también puedes instalar servicios municipales o del Estado central en ese territorio, en ese barrio, que es muy importante hacerlo. De hecho, nosotros hemos invertido en lo que llamamos centros de extensión municipales en distintas villas y allí instalamos talleres de emprendimiento, talleres de entretención, de baile, de formación, computadores con acceso a Wi-Fi gratuito, biblioteca, etcétera. Son centros de extensión municipales. Pero ¿qué te quiero decir? Tenemos que ir un poco antes. Porque el problema que estamos teniendo es que si ese narco se logró instalar, ¿ya?, y más encima, a través de las disputas, de estas, ¿cómo se llaman?, que se sacan, son ajustes de cuenta, lo que hacen es ir ganando más territorio y más fuerza. Y hoy día se pelean el territorio, se pelean el barrio, se pelean la esquina, pero lo que está pasando de fondo es que la institucionalidad de combate a la delincuencia está haciendo agua. Y tenemos que proteger esa institucionalidad porque es crucial para el Estado de Derecho, para que funcione la democracia, para que no siga cayendo al suelo la confianza de la gente en sus autoridades. Esto es muy peligroso lo que está pasando, hay que detenerlo ahora. Entonces creo que el presidente tiene que asumir un rol más activo, convocar a todos los actores. Por ejemplo, cuando se peleó por si se citaba o no al Consejo de Seguridad Nacional. ¿Cuál es el problema de citar a un consejo donde vas a tener por fin al presidente de la Corte Suprema presente? ¿Ya? Porque acuérdate, cuando yo era presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y pedí un cónclave de las instituciones, me dijeron no, pero el Poder Judicial no. ¿Por qué el Poder Judicial? Con humildad, yo creo en la autonomía de poderes, ¿ya?, separación de poderes, pero ¿por qué no vamos a poder sentarnos a hacer un análisis descarnado, objetivo y humilde, de a quién le aprieta el zapato y dónde, para que de una vez por todas terminemos con esta ola de violencia y de delincuencia? ¿Mauro? Mira, alguien que... Acciones específicas. ¿Qué se puede hacer hoy día? Por ejemplo, rápidamente. No es posible tener dos autoridades de la envergadura de la delegada regional en todas las regiones y un gobernador electo democráticamente, uno con financiamiento, el gobierno Claudio Rego, financiamiento para hacer cosas en seguridad hoy día, pero sin una facultad. Otra representante del gobierno con todas las facultades, pero sin un peso. O sea, ¿se dan cuenta que eso es como raro hoy día? Entonces, ¿cómo logramos de verdad avanzar en concesiones para tener cárceles hoy día en licitación? Ya, o sea, si no ponemos tiempo que perder. Si se nos está anticipando, nosotros a diferencia del pueblo ecuatoriano, que tuvo que morir un candidato presidencial, que tuvieron que haber rehenes, policías de rehenes. ¿De verdad estamos esperando eso que ocurra en nuestro país? Entonces, si tenemos la alerta, hoy si día la gente está somos capaces de verla, problema. Ecuador está ahí a la vuelta. Entonces, actuemos con la urgencia, no, de verdad, no le bajemos el sentido de urgencia que tiene esto, porque uno puede decir, mira, si no analizamos los índices de homicidio y sacar la estadística, veámonos con la mayor urgencia posible, actuemos de verdad con la rapidez necesaria, pero dejemos de lado, paremos 6 meses, es como de verdad, tomemos un acuerdo, un café, juntemos la oposición, desde republicano hasta no sé, por el Partido Comunista, todo el mundo, y resolvamos, pues, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Que de verdad que la gente, y a nosotros nos debe decir, los vecinos van a ver al alcalde Codina, sí, al alcalde de Tamayo, no van a ver al subsecretario ni al presidente. Exactamente. Y esa desesperación requiere respuesta. Mauro, y que nos den atribuciones. ¿Qué atribuciones exactamente? ¿Qué tipo de autonomía necesitan los alcaldes? Mira, hoy día ni siquiera puedes pedir el carnet de identidad. ¿Me entiendes? Y tienes que estar acompañado de carabineros. Segundo... o sea, elevar el rango de los cuerpos de seguridad municipal sería una solución. Yo creo que hay que elevarlo entendiendo siempre que no se trata de formar policías municipales. Por muchos motivos. Primero, porque le falta capacitación a ese personal. Partamos por ahí, porque también de manera sencilla y humilde hay que reconocerlo. Sin embargo, los primeros que están llegando, por ejemplo, al lugar donde se comete un delito es el funcionario municipal. Sí, pues son más rápidos. Sí, son más rápidos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que le dije al fiscal el otro día, al fiscal nacional, Valencia, ¿por qué no capacitamos a todos estos funcionarios municipales en proteger evidencia? Porque si están con problemas para condenar al delincuente y no logran que los tribunales los metan tras las rejas porque faltó evidencia, ¿por qué no hacemos que el primero que llega sepa qué es lo que tiene que cautelar, ¿ya?, para cuando llegue finalmente la fiscalía o cuando llegue Carabineros? ¿Es muy difícil? No, yo creo que es fácil, pero esto es cosa de que nos pongamos de acuerdo. ¿Y el fiscal qué le dijo?
Le pareció razonable, lo anotó, de hecho, que suena en bien, ese minuto digamos. sentí que entendió que le estaba dando una idea que puede ser muy útil, porque ¿quién llega primero? El funcionario municipal. Entonces, si hubo un homicidio, una agresión, ¿no es cierto? Alguna situación que, por ejemplo, afecta a las mujeres, ya con violencia intrafamiliar, es evidente que hay elementos de evidencia que es necesario cautelar. Entonces, por ejemplo, capacitar a los funcionarios municipales en eso, darle la posibilidad que se puedan defender también, porque hoy día el delincuente te saca desde un sable hasta una pistola. Entonces, cuando el funcionario municipal responda, ¿ya? Y logre contener, en este minuto no tiene la capacitación, pero sí dispositivos que le permitan controlar la situación. Por ejemplo, el proyecto de ley que venía muy malo, en decir, el funcionario municipal podrá detener al delincuente, pero lo va a tener que tener en el mismo lugar donde lo detuvo hasta que llegue carabinero. Entonces, ¿qué haces? Condenas al funcionario municipal a que llegue la patota completa, la banda de narcotraficantes, ¿ya? Y se cobre justicia inmediatamente con el funcionario municipal que está tratando de mantener detenido al delincuente hasta que llegue carabinero. Entonces, de verdad que es un sinsentido no permitirle a ese funcionario municipal, si es que ya capturó al delincuente, trasladarlo para el control de detención o llevarlo a la comisaría, ¿no es cierto? Y dejarlo, si no sometido a una agresión que va a ser evidente. Entonces, cuando empiecen a morir funcionarios municipales, ahí todos van a decir, oh, en realidad esto nunca debió ser así. Por favor, señores, anticipémonos a los hechos. Mauro Tamayo, ¿atribuciones? Sí, lamentablemente ya están muriendo funcionarios municipales de seguridad. El caso de Macul, un De hecho. trabajador, un funcionario, fue un caso de BIF y es asesinado en ese punto, sin ninguna medida de seguridad. Entonces, evidentemente, ya estamos lamentando situaciones trágicas. En todas las facultades hoy día se requiere la mayor dotación de agentes de seguridad, por cierto. O sea, y uno puede, por ejemplo, revisar el caso francés, donde se hace una reserva nacional, no solamente con ex policías, ex uniformados, gente del ejército, gente que está a disposición de la tarea. ¿Hay gente? Sí, claro. Falta plata, entonces. Pues imagínense, una carrera funcionaria, carabineros, policía, que con 20 años de servicio dan para afuera, 20 años, gente absolutamente capaz y competente trabajando. Entonces, nosotros en nuestro equipo de seguridad tenemos a exfuncionarios, 20, 30 años de trayectoria en la institución, que salen y los sumamos y están trabajando sin ninguna dificultad. Entonces, Facultad SD, no puede ser que Carabineros esté todavía tomando medidas cautelares. A ver, ¿está usted en su casa o no? Un carabinero para eso. Oiga, para notificar un carabinero en control de tránsito todavía. Entonces, cuando perfectamente lo pueden hacer equipos municipales, equipos regionales, hoy día de verdad se requiere revisar este formato en el cual no se alcanza. Hoy día la cantidad de carabineros no alcanza. Si hoy día tenemos 50.000 la cabida en las cárceles y tenemos 40.000 cupos, hay un problema, ¿verdad? Tenemos un problema con carabineros, tenemos hartas dificultades. Presos, digamos. Entonces, ¿a qué me refiero? Por cierto, Germán, para que quede claridad, no estoy diciendo, no, entonces no vamos a meter nadie más preso, por cierto que tiene las cárceles. Pero la buena noticia que se comunicó hace poquito de la expulsión, los migrantes, por cierto, que vienen a trabajar, los profesionales, muchos profesionales de ellos que sostienen la atención primaria en nuestro país, bienvenidos sean, ¿verdad? Pero aquellos delincuentes tienen que ser expulsados rápidamente y ahí apurar el tranco. ¿Cuánta gente hoy día está en prisión que perfectamente podrían ser expulsados de forma administrativa? Entonces, se requiere tomar varias medidas, no es una sola, por cierto, pero sin duda con un tono que permita el diálogo. Y estoy seguro que... Por eso no hay que descalificar, yo trato de no descalificar. Si tuviésemos más autoridades, como Germán Codina en el Congreso, si tuviésemos más autoridades que fuesen capaces de escuchar, porque cuando Germán, siendo súper honesto, y está acá conmigo, fue presidente de la Asociación Chilena, en el estallido social, fuimos a La Moneda a dejar una carta sin esperar que nos recibiera nadie, fuimos con puntos claros y pudimos llegar a acuerdos para tratar de resolver los problemas. Sí. Si hoy día existen autoridades que tienen ese talante, ¿por qué no son escuchados? Y el concepto también que tratamos de instalar, que es la misma seguridad para todos, sin importar la zona del territorio en que te instales. Y déjame solamente, porque entiendo que están cortos de tiempo, si puedo. Germán, mira, por favor. Aquí hay algo que nosotros, también Mauro y también otros alcaldes, construimos. Y es la necesidad de tener un estándar de respuesta desde el Estado para todos, y no que solamente aquellas comunas que tienen más recursos, por ejemplo, y pueden tener 300 vehículos de seguridad, ¿ya? Tengan o más cámaras de seguridad o le puedan dar más recursos a los comités de vigilancia. Lo que nosotros estamos planteando, por ejemplo, es que se establezcan esos estándares mínimos de patrullajes, de dotación de policías, de respuesta desde, ¿no es cierto?, todas las instituciones, para que no exista desigualdad en el combate a la delincuencia, que es algo fundamental. Tienes hoy día municipios que no pueden cambiar su planta municipal si no es cada 8 años. Pero la delincuencia, el problema es hoy día.
Necesitamos cambiar esas plantas municipales para poder contratar más radiopatrullas, para poder contratar más funcionarios que van a estar, por ejemplo, resguardando una plaza. Y resulta que la ley, ¿qué te dice? Solo puedes modificarlo cada 8 años. Entonces vamos a esperar 8 años para tener más personal en seguridad. Entonces, de verdad que hay una serie de problemas que son tragicómicos, pero se debieran solucionar con sentido de urgencia de una vez por todas. Eso es lo que yo terminar diciendo que en esta actividad que hicimos en Cerro Navia, que logramos comunicar el 1 de enero, para que la comunidad, la sociedad conociera que es posible quitar un espacio dedicado al tráfico de drogas por generaciones y ser un punto seguro. Estoy seguro que en la medida que los fiscales en Puente Alto pueden hacer lo mismo, el municipio va a poder avanzar en eso, también en Los Espejos, también en Temuco y otras comunas que estaban. Hoy se requiere actuar con decisión. Las autoridades que podemos tomar decisiones, tomémoslas. No posterguemos por distintas razones. Hay que actuar con urgencia. 2 temas que son relevantes. Uno, no cabe duda que los municipios son fundamentales, pero al mismo tiempo enfrentan problemas de corrupción. Esta semana, solo esta semana hemos visto el problema en la comuna de Las Condes, la querella con la exalcaldesa de Maipú, el allanamiento de la casa de la municipalidad en Coronel, alcaldes de distintos signos. ¿Cómo están afrontando eso y qué perjuicios trae justo cuando estamos en año de elecciones municipales, Mauro? La corrupción tiene que ser condenada. No es aceptable, no es tolerable. Yo siempre he planteado que cualquier autoridad, independientemente de su cargo, que sea condenada por corrupción, debe estar impedida a perpetuidad de cualquier espacio público, de desempeño, de verdad. O sea, la gente, cuando fue el estallido social, una de las razones es por la corrupción, los abusos, la desigualdad. La desigualdad no son de carabineros, de recursos para poder tener más seguridad y otros bienes y servicios. En Cerro Navia no tenemos todavía un supermercado, no tenemos una notaría, estamos trabajando e intentando convencer a los actores privados de poder llegar. Pero esa desigualdad es dolorosa. Es dolorosa cuando transitas por calles, cuando hay un abandono. El gobierno regional, por ejemplo, quiero reconocer al gobernador Orrego, logró generar en los últimos 2 años la inversión más grande en la historia de Cerro Navia, porque entiende que hay una desigualdad estructural que se debe revertir, pero eso no todos lo estamos entendiendo. Y si seguimos sosteniendo un modelo que reproduce tanta desigualdad, no solamente vamos a estar condenados a la inseguridad, sino que también vamos a estar condenados a revivir estallido social en el futuro. A propósito del escándalo de horas extras en Las Condes, la alcaldesa Matei decía esta semana, Germán, que a ella también le ha costado, que son cosas que vienen de antes y que son muy difíciles de erradicar. Mira, yo creo que efectivamente existen prácticas institucionales que hay que modificar. Yo creo que hay que ser implacable contra la corrupción, sea de donde sea. Por ejemplo, yo he planteado muchas veces, y no sé por qué esto no pasa, ¿ya? Parece que hay intereses creados. Por ejemplo, que las cuentas corrientes estén a disposición de un comité que revise las cuentas corrientes de autoridades electas por sufragio popular, del color que sean, también de autoridades que tienen que combatir la delincuencia, porque no sea que después nos vayamos a encontrar en un futuro que pasaban cosas, o con quien tenía que condenar, o con quien tenía que perseguir, o con quien tenía que defender, no sé, ¿ya? Entonces, me parece fundamental. Lo otro, el test famoso de pelo deberá ser obligatorio cada 6 meses, ¿ya? Porque no puede ser que si tú tienes autoridades que tienen que combatir al narco, no sepas si es que no están sometidas al consumo de drogas, porque el consumo de drogas somete a la persona, claro, ya lo hace dependiente. Entonces, me parece insólito que por un lado y otro traten de eludir y escabullirse de que estos sean normas que se establezcan de manera general para todos sin importar los colores políticos. Ya, sobre la corrupción, ¿qué se puede hacer? Nosotros, ¿qué hicimos? Fuimos una unidad común en Chile que logramos disolver la corporación municipal. Los casos de Vitacura, que fueron tan notorios, las corporaciones que se tratan como empresas privadas disueltas. Hoy día la salud está en el municipio, la educación está en el Estado, se acabó. También acabamos, por ejemplo, hace un año y medio atrás, firmar un convenio con la Contraloría. Todas las licitaciones importantes de la comuna pasan por la revisión exhaustiva, tanto las bases de licitación, los contratos, las adjudicaciones, por la Contraloría General de la República. O sea, se pueden ejercer controles porque la corrupción está a la vuelta y daña severamente la institución. Ya, y lo último, ¿cómo entiende la gente, Germán, que pasen cosas como la que está protagonizando usted con el senador Manuel José Sandón, por quién va a ser candidato para la próxima elección municipal en Puente Alto? Mire, yo la verdad es que durante esta semana lo único que he hecho es defender no solo la honra, sino también hablar de la tremenda capacidad que tiene alguien como Carla Rubilar, una mujer que es multifacética, que tiene tremenda trayectoria, que además de todo como doctora sigue haciendo clases en la universidad, y la verdad es que no voy a seguir ahondando en la polémica. Las mismas instancias superiores del partido nos pidieron concurrir
¿ya? Con información para poder tratar de acercar posiciones, y eso es lo que yo voy a hacer, porque siempre he tratado de ponerle mucha ponderación a las actuaciones, ¿ya? Que se desarrollan en este sentido, y voy a seguir en esa línea. Creo que también tenemos que trabajar por la cohesión en nuestro sector, pero sobre todo lo que hay que visualizar es la necesidad de que, si hemos hecho un trabajo durante tantos años, evidentemente para poder darle continuidad tenemos que buscar personas que tengan la experiencia como para dirigir un municipio que tiene la envergadura, ¿ya? Del de Puente Alto, que es la comuna más poblada del país, y por muchos méritos que pueda tener alguien por ser miembro de una familia. Yo creo que lo más importante, ¿ya? Tiene que ver con la experiencia, con la trayectoria, y también que no se le exija nuevamente a una mujer, en este caso Carla Rubilar, cumplir estándares superiores a los de la ley, ¿ya? Y solamente a ella como mujer. ¿Por qué no se le exige a todos? ¿Por qué no empezamos a hablar de qué pasa en el resto de las comunas de la región metropolitana y en el resto de las comunas de Chile? Porque me parece a mí escandaloso que todo esto se hable solamente para una comuna y exigirle a una mujer. ¿Y qué pasa en el caso del resto? ¿Y qué pasa en el caso también de concejales que siguen usando vehículos, teléfonos, oficinas municipales, secretarias municipales? ¿En otras comunas? En otras comunas también. Germán Codina, Mauro Tamayo, Puente Alto, Cerro Navia, Sí, muchísimas gracias por estar solo con decir nosotros. que igual se entiende a José Manuel Sandón promover un candidato hijo de quien lo financia mensualmente, de su mecena. Entonces se entiende ese esfuerzo por el senador. Mauro se metió en la discusión. Mauro Tamayo, Germán Codina, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Iván. Los alcaldes de Cerro Navia y de Puente Alto para esta edición.